de desprestigiar al país, de hacernos aparecer como un Estado fallido que no respeta los derechos humanos, precisamente para justificar la invasión y la injerencia. Eso lo han aplicado en todas partes del mundo y contra Venezuela vienen haciéndolo incluso antes de que el presidente Chávez llegara al poder. Entonces se utilizan las ONG de derechos humanos internacionales pagadas en dólares, como dice Walter Martínez, y tratan de crear la matriz de opinión de que Venezuela pues está en una situación grave, no respeta los derechos humanos, aquí se asesina a la gente, y eso es lo que les permite a ellos justificar la invasión. Eso lo vienen haciendo y no solamente eso, es que ya debemos recordar que hemos pasado por diferentes etapas. El 11 de abril del 2002 intentaron el golpe de Estado, sacaron al presidente por 48 horas del gobierno. Esta fue la primera acción que les fracasó y necesariamente entraron entonces en otra fase, en la fase de la aplicación de la Carta Interamericana, porque ese es otro instrumento jurídico creado en la OEA en septiembre del 2001, después que ya el presidente Chávez había tomado el poder, para justificar también la intervención de la OEA. Acuérdense que estuvo César Gavidia aquí, el secretario general de la OEA, 4 meses instalado en Venezuela, montando el referéndum revocatorio, cosa que también la perdieron. Ahora intentan igual, quieren volvernos a aplicar la Carta Americana que obliga a todos los países de la OEA, que están dentro de la OEA, a la democracia representativa. Ellos no aceptan la democracia protagónica y participativa de Venezuela. Y tratan, yo pienso que quieren volver a repetir pues la situación de intranquilidad y de zozobra para llevarnos a un segundo referendo. Es lo que yo pienso porque la intervención de la OEA no se justifica por ningún momento. Además, ya nosotros tenemos nuestras propias instituciones. Tenemos la CELAC. La CELAC es la OEA sin Estados Unidos y Canadá. Y es algo que viene marchando, ya la tercera cumbre se realizó y ahí precisamente se condenó, todos los países condenaron las injerencias de Estados Unidos contra Venezuela. Eso es importante señalarlo y ahí mismo aprovechó el presidente Maduro para denunciar precisamente en la reunión que tuvo John Biden, vicepresidente de Estados Unidos, con los países del ALBA y los países del Caribe, donde le señaló que ya Venezuela va a tener un golpe de Estado y que va a desaparecer Petrocaribe. Y le pidió pues que no apoyaran a Venezuela. Eso ya fue denunciado, eso fue una manera también de sabotear la CELAC, no lograron hacerlo. Los países del Caribe le dijeron al presidente Maduro esa situación, Maduro, el presidente lo ha denunciado, y bueno, es la campaña que quieren establecer con el apoyo de los partidos de oposición que son apátridas, porque el problema es un problema de defensa de la patria. Es nuevo Estados Unidos apoderarse de los recursos petroleros venezolanos. Recordemos que tenemos los primeros recursos mundiales en petróleo. Y eso es lo que busca Estados Unidos, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina. En toda América. Profe, ahora yo hablaba de unas cuentas, ¿no? Cuando hemos conversado en otras oportunidades y usted ejemplifica la cantidad de casos que usted ha tenido en los que usted ha tenido que defender al Estado venezolano por presuntas violaciones a los derechos humanos, yo creo que eso evidencia mucho esta política, porque usted lo viene diciendo, no es algo nuevo, solo que ahora, bueno, están como pisando el acelerador, ¿no? Como tratando de dar la estocada final. Vamos a darle ese ejemplo a la gente. ¿En cuántos casos, por ejemplo, ha participado Gonzalo Gualdrón en la defensa del Estado, de los derechos humanos, de todo esto que, bueno, todos los días atacan? Aquí está el Nacional en chiquitico hoy, la ONU rechaza que la Fuerza Armada Nacional reprima las manifestaciones, lo que no dicen es que si en Estados Unidos, por ejemplo, alguna manifestación terminara con encapuchados disparándole al ejército norteamericano, ¿qué pasaría? El escenario ¿no? es otro. ¿Qué pasaría? Ahí sí habría Estado de Derecho. Sí, bueno,
Vamos a empezar por las manifestaciones. Las manifestaciones están garantizadas en todos los tratados internacionales y en todas las constituciones cuando son pacíficas y sin armas. En el momento que la manifestación deja de ser pacífica y es armada, la situación cambia. Entran necesariamente las fuerzas del orden público a actuar. En Venezuela entran en el principio los cuerpos civiles, o sea, la Policía Nacional Bolivariana. Si la Policía Nacional Bolivariana es rebasada por los manifestantes, viene la Guardia Nacional. Y últimamente ya se sacó una resolución donde se evidencia que la actuación es progresiva y va tornándose, mientras la manifestación es más violenta, se van tomando acciones por parte de la Guardia Nacional. Eso cumple con todos los requerimientos, tanto de la Constitución nuestra como de todos los tratados de derechos humanos. Así actúan en todas partes del mundo en cuanto a la control de manifestaciones. Eso tenemos que tenerlo claro. Además, estas manifestaciones no solamente fueron violentas, fueron terroristas, porque no solamente trancaron calles, sino que atacaron a instituciones, quemaron universidades, atacaron centros de salud, atacaron a la gente, casi queman vivo en un kinder ahí en la Francisco de Miranda. Entonces, hechos de ese tipo ya se tornan prácticamente insubversión. Y necesariamente en Venezuela, si estuvieran en la Cuarta República, le hubieran suspendido la garantía. Porque, ¿qué pasaba en la Cuarta República? Por cualquier razón, Baladí suspendían la garantía, y al suspender la garantía era un decreto de guerra a muerte. Mataban a la gente y ni siquiera respondían por esos hechos, esos asesinatos. Bueno, todavía no sabemos a ciencia cierta cuánta gente murió, por ejemplo, en el Caracazo. El Caracazo es un ejemplo típico, grave. La violación más grave de derechos humanos fue el Caracazo, el 27 de febrero de 1989, y ninguna ONG de derechos humanos, que para aquella época, en la Cuarta República, existían solamente 10, denunció esos hechos. Hizo ningún tipo de denuncia. Profesor, tenemos que hacer una pausa, y cuando uno ve este tipo de pronunciamientos de parte de la Organización de las Naciones Unidas, uno dice, bueno, ¿y dónde estaban cuando ocurrió lo de México? Lo de los 43 estudiantes. Es que en México no hay no se identifica claramente violación de derechos humanos. Estados Unidos evaluó el caso de Venezuela. ¿Qué ocurre con el caso de México? Y la bancada bolivariana ayer, bueno, aprobó un acuerdo en defensa de nuestro país ante las injerencias de Estados Unidos. Pero, como decía Jordán, esto es de vieja data. Es decir, esto viene ocurriendo permanentemente. ¿Hasta cuándo va a ocurrir? ¿Por qué ocurre? Es decir, ¿cuáles son las acciones que desde nuestro país se pueden tomar? Eso nos lo va a contestar luego de la pausa en este desayuno. Ya venimos. En esta temporada, si va a viajar en su carro, el desayuno le sugiere: realice el mantenimiento necesario para un viaje con su vehículo en un lugar especializado